¿De qué se trata este taller? Van a ser 2 clases. Aquí está. ¿Sí? Vamos a ver los datos que tiene la encuesta nacional agropecuaria. Lo que hemos visto son datos agregados y de lo que se trata este taller es de que vean datos más desagregados, pero sobre todo que ustedes puedan generar sus propias variables, sus propios indicadores y que lo sepan explicar, ¿no? Tal como las clases pasadas. Entonces nos vamos a meter directamente al portal de la ENA y van a descargar ustedes sus propios datos. De lo que se trata es que puedan manejarse de manera excelente en el portal y puedan utilizar esos datos para hacer su presentación de la próxima semana. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, antes que nada, preguntas. ¿Cómo están en Excel ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bastante diestros? ¿Más o menos? ¿Nunca lo han usado? ¿Saben calcular porcentajes? ¿Sí? Ricardo dice que sí, que es excelente. A ver, los demás, más o menos, Yo ¿cómo solo andan? sé hacer lo básico. Más o menos, profe. Yo Más o menos. intermedio más o menos. Ok. Bueno, vamos a hacer algunas operaciones. Me van siguiendo porque vamos a estar trabajando casi a la par entre la página y el Excel. ¿Sí? Entonces, y sobre todo la próxima clase. Esta sesión, lo que me interesa es que se comprenda bastante bien qué es lo que está observando la encuesta. ¿Sí? ¿De qué se trata? Y con base en eso, pues, cómo interpretar los datos que arrojan las tablas, ¿sí? Los tabulados. Entonces, los que estén en su computador, en el ordenador, busquen la página de INEGI o en su buscador, hagan la búsqueda de la encuesta nacional agropecuaria 2019. Entonces, yo ya aquí la tengo abierta, ¿la ven? ¿Sí ven la página web? Sí, Ok. sí se ve. Entonces pueden teclear www.inegi.org.mx. ¿Sí? Los que estén en el celular, a ver si pueden. Y si no, aquí lo vemos y lo hacen en su casa. ¿Todos vamos aquí? Ok. Ok. Miren, INEGI ofrece muchos datos y los presenta de acuerdo al tipo de usuario y al tipo de información que requiera ese usuario. Hay usuarios que pues nada más queremos un vistazo rápido, un dato simple, ajá, y pues ofrece una vista panorámica, ¿no? Generalmente son estos, lo pueden hacer también sobre un estado o a nivel nacional, depende. Si le dan aquí les va a dar pues una especie de datos o cifras rápidas, generales, ¿sí? ¿Cuántos estados son? La población, el PIB que produce, etcétera, ¿no? Datos rápidos, un vistazo general, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí, ¿no?
Bueno, el PIB del trimestre, del cuarto trimestre de 2021, ¿sí? Rápido, ¿no? Tasas de desempleo, ahí está, ¿no? Rápido, puedo ver, ¿no? La última tasa de desempleo, 3.6%, etcétera. ¿Sí? Son datos rápidos. Es lo primero que me ofrece INEGI. Pero bueno, nosotros vamos a, y para hacer un análisis más profundo, vamos a utilizar datos desagregados, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito para eso? Bueno, pues necesito adentrarme al instrumento que contenga los datos y de tal manera que yo los pueda desagregar, ¿sí? Y los pueda manipular. Entonces, ya estamos entrando a una categoría que INEGI le llama usuario minero, ¿sí? Y de ahí el término de minería de datos, quizá ya lo han escuchado. Entonces, para eso pues necesitamos ir a cada uno de los instrumentos que produce INEGI y pues para eso pues necesitamos saber qué instrumento es el que tiene la información o en dónde se genera la información que nosotros estamos buscando. Bueno, la interfaz de INEGI, ¿sí, Jania? Tengo una duda. Sí. ¿A qué se refiere cuando dice datos agregados y datos desagregados? Ah, ahorita lo vemos. Si tú lo ves aquí, Estado de México, ¿no? Te va a dar una cifra panorámica. Por ejemplo, población total, tanto, ¿no? Pero de esta población total tú no sabes cuántos son hombres o cuántos son mujeres, quizá más abajo sí. Aquí parece que no. No sabes cómo está conformada esta población, ¿sí? Es decir, estructura de edad. ¿Cuántos hay de 0 a 5, de 6 a 10, etcétera? O sea, no puedes desglosar. A eso me refiero con agregar o desagregar datos, ¿sí? Tú no lo puedes desagregar, no puedes ir más allá de lo que te indica aquí, ¿sí? Y lo que nosotros queremos, y para el análisis económico, necesitamos datos desagregados, porque vamos a poder manipular datos muy específicos. A eso me refiero con agregar o desagregar datos, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Entonces, bueno, esta es la primera eh, vistazo que nos da INEGI, ¿sí? Datos rápidos. Entonces, vamos, si quieren, denle clic aquí, programas de información. Si le dan clic aquí, les va a desplegar los instrumentos que tiene INEGI para captar información. Y los va a ordenar por tipo de sistema de acuerdo a la temática que se esté manejando, ¿sí? Entonces, digamos, en un primer cajón nos va a manejar todos aquellos instrumentos que tengan que ver con información demográfica y social. Entonces ahí van a estar los censos de población y vivienda, ¿sí? Encuestas de dinámica demográfica, etcétera. Registros administrativos como nacimientos, defunciones, etcétera, ¿sí? Y algunas otras series que en algún momento INEGI realizó, pero que ya no realiza por cuestiones o que ya son obsoletas o que no hay presupuesto para seguirlas continuando, etcétera, ¿sí? A eso se refiere con series históricas, ¿sí? Series que en algún momento hizo INEGI y ya no realiza, pero pues, las tiene ahí para consulta, ¿no? Las de tipo económico, ¿sí? Censos de población, censos económicos, ¿sí?
los censos agropecuarios y ejidales, etcétera, algunas encuestas, registros administrativos y algunas construcciones de índices, ¿no? El Índice Nacional de Precios al Consumidor e Índice Nacional de Precios al Productor. ¿Sí? Y la organización de las cuentas nacionales, ¿sí? El PIB, ¿sí? Exportaciones e importaciones, etcétera. E igualmente otras series históricas. Además, bueno, aquellas que tengan que ver con el ámbito geográfico, ¿sí? Topografía, usos de suelo, etcétera. ¿Sí? Y por último, bueno, aquella información que generan las entidades de gobierno, ¿sí? ¿Cuántas patrullas hay? ¿Cuántos hospitales públicos hay? ¿Cuántos médicos están o laboran en clínicas y hospitales del gobierno, etcétera? ¿Sí? Entonces, esta interfaz es relativamente nueva. Con interfaz me refiero a la forma en que nosotros interactuamos con el portal, ¿sí? Entonces, acaba de cambiar. Para los que estuvieron el semestre pasado con nosotros, esta interfaz todavía no estaba disponible. Es nueva. Y la anterior interfaz tenía aquí datos, ¿no? Ahora, para acceder a los distintos instrumentos, nos vamos a programas de información y aquí vemos. Bueno, la materia que nos interesa, pues, son las que tienen que ver de tipo económico, ¿sí? Y para ver las encuestas, bueno, sabemos que no es un censo, vamos a darle encuestas. Si ustedes le dan clic aquí, les va a desplegar que les diga, bueno, dime qué tipo de encuesta es, ¿no? ¿Es una encuesta regular? Es decir, ¿es una encuesta que se lleve periódicamente? ¿O es una encuesta especial? Es decir, una encuesta que se haga por un encargo, por única ocasión, que no tenga una regularidad establecida, ¿sí? O quizás solamente es un módulo, es decir, una especie de anexo a algunas encuestas para recabar información muy específica. Por ejemplo, la encuesta nacional de hogares, encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, tiene muchos módulos, tiene muchos anexos. Y uno de esos anexos es el que se ocupa para medir la pobreza. Y de ahí es donde mide Coneval los umbrales de pobreza, ¿sí? O es una construcción de un índice, etcétera, ¿no? Bueno, como se vio en las clases pasadas, si revisaron las diapositivas, la encuesta nacional agropecuaria no tiene una periodicidad establecida, ¿sí? Voy a darle aquí. Esta es la presentación que se les envió por correo. También está disponible en la página de INEGI. Pero si ustedes observan, aquí está, ¿no? ¿Sí? La encuesta nacional agropecuaria trata de recabar aquella información del sector primario, pero, digamos, trata de seguir los pasos o de recoger variables que se hicieron en el censo, sí es censo de 2007. Fíjate, y fíjense, 2012 se sustituye el censo por la encuesta y de 2012 nos vamos a 2014, son 2 años. Y de ahí tuvieron que pasar 3 años para realizar la siguiente encuesta y posteriormente, otros 2 años. Es decir, no hay una periodicidad establecida. No sabemos a ciencia cierta cada cuánto tiempo se lleva a cabo. Por esa razón, vamos a encontrar
la encuesta nacional agropecuaria en encuesta especial. Si le damos clic aquí en encuesta especial, lo primero que nos sale es la encuesta nacional agropecuaria. Esa es la razón. ¿Sí? Le damos clic y nos va a abrir esta ventana. ¿Todos estamos aquí? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Miren, una vez aquí, yo puedo acceder a las 4 encuestas disponibles. Sí, yo puedo ir a los datos de 2017, 2014, 2012, de tal manera que yo pueda hacer una comparación de algunas variables, o de una variable puede ser también, cómo se ha comportado en el tiempo, si ha cambiado la tendencia de esa variable. Pero no es tan fácil como suena. ¿Cuál es el gran desafío aquí y cómo pueden identificarlo? Bueno, en teoría, las encuestas deberían de tener o seguir las mismas variables, ¿sí? Para tener una evolución de cada una de ellas. Pero por restricciones presupuestarias, por intereses políticos, ¿sí? Se restringen o se añaden más variables de acuerdo a una encuesta anterior o posterior, ¿sí? Lo que recaba 2014 no necesariamente es lo mismo y no se entiende lo mismo, no es el mismo concepto, no es la misma definición de la variable, aunque se llame igual, la que tenemos en 2012 que en 2014. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber? Y esto se llama comparabilidad. ¿Sí? ¿Cómo saber si son comparables los instrumentos? ¿Sí? ¿Cómo saber si mano de obra se entiende igual en 2014 que en 2017? Bueno, como ven, todos los instrumentos de INEGI van a tener esta misma estructura: documentación, tabulados, microdatos, datos abiertos, herramientas. Lo puedo descargar y además puedo tener un resumen rápido de qué es lo que se trata cada instrumento. Si yo le doy aquí en ver más, me va a desplegar la información de manera resumida, ¿sí? De qué se trata el instrumento, cuál es el objetivo, cuál es la unidad de análisis, quizá no es la misma, quizá no son los mismos temas, quizá sí, ¿no? ¿Hasta dónde alcanza esta encuesta o este instrumento? ¿Qué mide? ¿Cuál es la escala geográfica que mide y cómo lo puedo desagregar? Entonces, la ENA se mide a nivel nacional y yo lo puedo desagregar por entidad federativa. ¿Sí? La cobertura temporal, ¿sí? Las fechas. Esto es útil, por ejemplo, para hacer tasas de crecimiento, saber en qué fecha se levantó la información, etcétera, ¿no? Proceso de captación, ¿no? Y, por ejemplo, para la ENIG, me parece, la ENIG antes de la pandemia se llevaba de manera personal y se visitaba en domicilio. Durante la pandemia se sustituyó el proceso de captación y fue de manera telefónica. Y eso tiene un sesgo, ¿no?
el proceso de captación siempre va a generar un sesgo. Porque pues, las personas que tienen teléfono, por lo menos hace algunos años, hablaba de un nivel de ingreso mayor, ¿no? Y ahí ya hay un sesgo en la información, ¿no? Entonces, estar atentos aquí a estos detalles. Y bueno, yo lo que les recomiendo siempre es, antes de que ustedes se adentren a los datos, vayan a la metodología para ver cómo se construye tanto conceptualmente como técnicamente, sobre todo cuando son encuestas, cómo se construye la muestra, ¿sí? Entonces, antes de darle clic aquí, ya introdujimos algunos conceptos que se vieron en clases pasadas, ¿no? Por ejemplo, censo, encuesta, ¿cuál es la diferencia? Antes de adentrarnos a la encuesta, los datos. Evelyn Pérez Piña, ¿te acuerdas cuál es la diferencia entre Sí, censo y encuesta? sí. En primera, el censo contempla a todo el conjunto de datos o personas Exactamente. que conforman, no sé, la entidad que se estudia. En Sí, cambio, la nuestro encuesta, universo. el universo, exactamente. Y en cambio, la encuesta es solo una muestra o una parte de ese universo. Exactamente, pero es una parte representativa. ¿Qué quiere decir eso? Como muestra representativa, nos va a dar una aproximación o nos va a decir cómo se comporta nuestro universo. No necesito preguntarles a todos y cada uno, ¿sí? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu nivel de escolaridad, etcétera? Para tener un panorama de cómo se comporta mi universo. Para eso se diseñó una encuesta. Y una encuesta siempre debe de tener ese apartado metodológico y nos va a decir cuál es el tamaño de la muestra y qué nivel de representación tiene. Es decir, qué tan aproximado a decirnos la realidad de nuestro universo es el nivel que se acerca. ¿Sí? Entonces, si no hay dudas en esto de censo y encuesta, vamos aquí a la metodología. Aquí le dan clic y los va a llevar a descargar la publicación. Denle clic aquí en descargar el PDF. Yo ya lo tengo aquí abierto. A ver, aquí está. Les debe de descargar este documento. ¿Vamos bien hasta ahí todos? Sí. 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 Alguien puso la manita, pero no sé si es de que vamos bien o tienes preguntas. Creo que vamos bien. No, puse un pulgarcito de que vamos bien. Ah, ok. Perfecto. Entonces todos vamos aquí, ¿no? Entonces aquí está la metodología. Si ustedes van al índice, les va a, bueno, aparte de la introducción, todo eso, los objetivos, cuál es el ordenamiento legal con el cual se sustenta, etcétera, van a encontrar dos grandes apartados, ¿sí? Todo el aparato conceptual, es decir, qué se entiende por cada variable y cómo se construye, y el diseño muestral, ¿sí? Aquí les va a decir cuál es el universo y cómo se seleccionó la muestra, de cuánto, todo el procedimiento matemático para seleccionar tanto número de unidades de análisis para constituir la muestra, cuál es el nivel de certeza, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí?
Los factores de expansión, ahorita vamos a explicar a qué se refiere esto. Y después, bueno, cómo se realizó el censo, la encuesta, perdón, ¿sí? Cuáles fueron los instrumentos, cómo se le preguntó a cada persona, etcétera. Y después, bueno, cómo se capturó la información y se procesó. Nosotros nos vamos a concentrar en el marco conceptual, ¿sí? Pero antes de eso, vamos aquí, ¿sí? Ok. A ver, me interesa que esté claro la diferencia entre censo y encuesta por dos razones que vamos a ver. Como encuesta, siempre va a aproximarse en mayor o menor medida a decirnos cómo se comporta nuestro universo de una manera más o menos certera, ¿sí? Entre más grande sea la muestra, menores errores va a tener el análisis de resultados. Y para eso, pues, los instrumentos de INEGI, sobre todo cuando son encuestas, va a tener un apartado que va a decir precisiones estadísticas o algo similar, ¿no? Eso nos va a dar las variaciones estándar y los coeficientes de variación. Es decir, esto ya lo vieron seguramente en prepa. Es decir, nuestros datos, qué tan alejados o qué tan cercanos están de la media. Si nuestros datos están muy dispersos y por lo tanto tienden a alejarse de la media, entonces eso puede presentar sesgos en la información de tal manera que no sea tan certera esa información. Entonces INEGI nos va a decir, mira, yo te muestro los resultados, ¿sí? Como encuesta, esta es la representación de cómo se comporta el universo. Pero ojo, esta variable tiene un coeficiente de variación alto. Así que toma con reservas lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de saber que estamos trabajando con una encuesta. Nosotros, entonces, con los coeficientes de variación podemos hacer ciertos ajustes o podemos descartar esa variable. ¿Sí? Y dos, bueno, sabiendo esta diferencia, entonces yo sé que si bien me va a dar los datos de la muestra, yo puedo tomar estos resultados como si fuera el comportamiento de mi universo. En la encuesta nacional agropecuaria no, bueno, sí se puede hacer, no lo podemos hacer con los datos que nos da públicamente, pero si vamos a INEGI y le solicitamos los microdatos, es decir, los resultados de cuestionario por cuestionario, entonces yo puedo, con algunas técnicas estadísticas y con el factor de expansión, saber ese cuestionario o esa información de esa unidad de producción, a cuántos más equivale o cuál sería la representación de esa información. Es decir,
Y a eso se refiere con factor de expansión. Un cuestionario, ¿a cuántos más informantes equivaldría en mi universo? Es decir, ¿cuántas respuestas similares darían en número otros informantes? ¿Sí? ¿Cuánto equivaldría? Entonces ahí yo puedo trabajar con algunos programas estadísticos sabiendo el factor de expansión. ¿Hasta qué alcance puedo tener de veracidad? ¿Sí? O ese informante clave, ¿a cuántas personas más darían respuestas similares? A eso se refiere con factor de expansión. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Quedó claro esto? La diferencia entre encuesta y censo, y para saber para qué nos sirve. Limitantes y alcances. ¿No hay dudas? Bueno, entonces sigamos. Entonces vamos a la metodología. Vamos con el marco conceptual. Entonces, lo primero que debemos de saber de cualquier instrumento de INEGI es saber cuál es la unidad de análisis. Es decir, qué está midiendo. Información de qué me va a dar. De los productores, de los terrenos, ¿sí? De los productos, de maquinaria y equipo. ¿De qué me va a dar información? ¿Sí? Entonces, y por eso les sugiero que siempre vayan a la metodología y vean cuál es la unidad de análisis sobre la que va a hablar cada instrumento de INEGI. Vamos a la metodología, vamos a las páginas 6 y 7 del PDF. Lo pueden hacer así, con el ratón, o pueden aquí en el índice. ¿Sí? Vamos aquí al objetivo de la ENA, ¿sí? Página 6. Le dan clic aquí, los va a llevar. ¿Todos estamos aquí? ¿Sí? A ver, José Pablo, ayúdanos. Vamos primero a comprender qué es lo que busca la ENA, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Pues ayúdanos a comprender, si nos lees el primer párrafo. Dice, objetivo de la ENA 2019. La encuesta nacional agropecuaria 2019 da a conocer características de las unidades de producción agrícolas y ganaderas. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Entonces, lo que nos va a decir la ENA son las unidades de producción, ¿sí? No los productores, no los productos, sino que todas esas características van a estar referidas a unidades de producción. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a qué se refiere con unidades de producción. A ver, sigamos, José Pablo. Ofreciendo datos cuantitativos y cualitativos de la producción en zonas rurales, aportando estadísticas útiles para la toma de decisiones, para definir políticas públicas sobre el campo, para apoyar estudios del sector agropecuario y para atender los objetivos de desarrollo sostenible ODS definidos por las Naciones Unidas, por medio de los cuales se pretenden tomar acciones a nivel mundial sobre problemas relacionados con la seguridad alimentaria, la pobreza, la igualdad de género, la disponibilidad de agua, el consumo y la producción sostenibles, entre otros. ¿Sí? Es decir, vamos a tener acceso a toda esta información, ¿sí? También nos va a decir productos, consumidores, productores, etcétera. Pero
Todas estas características van a ser de las unidades de producción. ¿Sale? Entonces, todo eso, todos los datos que ahorita veamos, hay que leerlos, que van a estar referidos a las unidades de producción. ¿Sale? Entonces, ¿dudas sobre este primer párrafo? ¿No? Ok. Entonces, quedó claro este objetivo de la EMA. Pero, bueno, ¿qué entendemos por unidades de producción? ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a ver. Si vamos a la siguiente página, nos va a decir, ¿sí? Muy claro a qué se refiere. A ver, Tania Alvear, ayúdanos. Fíjense, los primeros dos párrafos van a ser muy claros qué es lo que quiere medir, ¿sale? ¿Los leo? Sí, por favor. Okay. La unidad de observación, la unidad estadística, es la entidad representativa, objeto de estudio, sobre la cual se hace la medición de un proyecto y se recolectan los datos. Sí, bueno, a ver, sigue. El contar con una unidad de observación permite organizar el levantamiento de información y presentar de manera clara, comprensible y congruente los resultados de un programa estadístico. Sí, entonces, todo producto de INEGI. Y además agregaríamos toda investigación o todo análisis debe de contar con una unidad o un objeto de estudio, que es lo que vamos a tomar, ¿sí? Y vamos a dar ciertas características de eso que yo voy a tomar. En este caso, INEGI nos va a decir que la unidad de análisis son las unidades de producción, ¿sí? Pero dice, para esto, yo voy a partir de una recomendación de la FAO, ¿sí? Y FAO recomienda utilizar las unidades de explotación agropecuaria para hacer aquellos censos y aquellas encuestas que tienen que ver con el sector primario. Entonces dice, en el caso del sector agrícola y ganadero, la FAO, en el documento Programa Mundial del Censo Agropecuario 2020, define como unidad de observación, o más bien sugiere, como unidad de observación, la unidad de explotación agropecuaria, ¿sí? A ver, Santiago Muñoz, ¿a qué se refiere? Unidad de explotación agropecuaria. Ok. Una ¿Nos puedes explotación leer? agropecuaria. Una unidad de explotación agropecuaria es una unidad económica de producción agropecuaria bajo gestión única, que comprende todo el ganado mantenido en ella y toda la tierra dedicada total o parcialmente a fines agrícolas, independientemente del título, forma jurídica o tamaño. La gestión única puede ser ejercida por una persona, por un hogar, por dos o más personas u hogares conjuntamente, por un clan o una tribu o una persona jurídica, como una empresa, una Permítame. Profe, me tengo que retirar un momento. Bueno, ok, está bien. Y, a ver, continúo. La gestión única, ¿se entiende qué es esto de gestión única? Se refiere a las formas de decisión, ¿sí? De qué se produce, cuándo se produce y cómo se produce, ¿sí? Entonces dice, la gestión única puede ser ejercida por una persona, por un hogar, por dos o más personas u hogares conjuntamente,
por un clan o una tribu o por una persona jurídica como una empresa, una cooperativa o un organismo público. ¿Sí? Puede tomar diferentes formas jurídicas. ¿Sí? Y puede ser o una persona o una colectividad de personas. Pero a lo que le interesa FAO es a identificar cuál es ese sistema de toma de decisiones que sea única. ¿Sí? Continúa, dice, las tierras de la explotación agropecuaria pueden constar de una o más parcelas. Ahorita vamos a ver qué son parcelas. Sitúas en una o más áreas separadas, ¿sí? Con una o más divisiones territoriales o administrativas, siempre que todas las parcelas compartan los mismos medios de producción. Esto es importante. ¿Sí? ¿Cómo pueden ser manos de obra, edificios, agrícolas, maquinarias o animales de tiro? Y después nos dice INEGI. Bueno, esto es lo que sugiere FAO. Para la ENA, entonces va a adecuar esta sugerencia de FAO y va a definir cuál es la unidad de análisis. ¿Sí? A ver si nos ayudas, Dari. Entonces, ¿qué es lo que va a entender INEGI y cuál es la unidad de análisis? ¿Sí? Unidad de producción. Dice, unidad de producción es la unidad económica conformada por uno o más terrenos ubicados en un mismo municipio, en donde al menos alguno de ellos se realizan actividades agropecuarias o forestales, bajo el control de una misma administración. Si la administración tiene terrenos ubicados en otro municipio, se considera como otra unidad de producción. Esto es, habrá tantas unidades de producción como municipios ocupen sus terrenos. Ok. Y dice, por cada unidad de producción se capta solo un cuestionario. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco los datos que ya se vieron la clase pasada. Aquí está. Sí lo ven, ¿no? Entonces, nuestro universo total que identifica INEGI son 4.650.000 unidades de producción, es decir, aquellas unidades económicas que dependen o que toman decisiones de una sola administración. ¿Sí? Pueden ser un solo terreno o varios, no importa, o uno o varios productores. Lo que importa es que, uno, dependan de una sola cabeza de dirección, ¿sí? Y que estén en un mismo municipio. ¿Sí? Esto va a ser importante por algunas razones propias de la configuración agraria de México, que lo vamos a ver enseguida. Pero en total son 4.650.000. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que este es nuestro universo total. INEGI hizo una selección. Solamente va a captar información de aquellas unidades de producción que se dediquen a la producción de estos 29 productos. ¿Sí? Los demás no los va a tomar en cuenta. Entonces, los que va a tomar en cuenta son 3.662.000. Pero de estos 3.662.000, únicamente
va a aplicar cuestionarios y por eso la muestra de 69,124 unidades. ¿Sí? Es decir, van a ser 69,000 cuestionarios. ¿Sí? Aquí lo dice muy claro, por cada unidad de producción, un solo cuestionario. Entonces son 69,000 cuestionarios, ¿ok? Bueno, ya sabemos que una unidad de producción es aquella que tiene actividades económicas, ya sea de tipo agrícola, de tipo ganadero o de tipo forestal y que dependen de una y única administración. ¿Sí? Pero dice, pueden ser uno o varios terrenos. Bueno, ¿qué vamos a entender como terreno? Y aquí ya vamos a entrar o a jugar, digamos, con definiciones de tipo económico. ¿Sí? Es decir, un factor de producción va a ser la tierra. ¿Sí? Esta unidad de producción va a tener como insumo principal una superficie de tierra, o varias, ¿no? Depende. ¿Qué es lo que va a entender INEGI como terreno? Entonces dice, en la definición se mencionan los términos terreno y productor. Entonces, ¿qué se va a entender como terreno y qué se va a entender como productor? A ver, Ricardo Vélez, ayúdanos. Sí, terreno. Es la superficie continua de tierra con límites reconocidos por el productor, perteneciente a un solo régimen de tenencia y a un mismo tipo de derechos. Ok. A ver, ¿se entiende esta definición? Se entiende que es superficie continua de tierra, ¿no? Creo que no hay problema ahí. ¿Se entiende que es un régimen de tenencia? ¿No? Edgar, ¿no quedó claro? Ricardo dice que no. Es como el de los carros, A ver. ¿Cómo funciona donde se con los paga coches? como un impuesto o la letra de alguna manera para poder tenerlo. Ah, ok. Como un predial, dices. Aquí ya vamos a entrar a otras consideraciones muy particulares del caso de México. En el caso de propiedad privada, sí se paga una tenencia, como lo dice su compañera, una especie de derechos sobre esa propiedad, ¿sí? Y se llama predial, el pago por el predial. En el caso de México, la configuración de la tenencia de la tierra, es decir, de un pedazo de terreno, no necesariamente se va a regir bajo esos supuestos de la propiedad privada. Y paso a explicar entonces qué vamos a entender por tenencia de la tierra para el caso de México. Esto no aplica para otros países. En algunos va a tener similitudes, pero no va a ser exactamente igual. Y bueno, la propiedad de la tierra en México es una herencia de la Revolución Mexicana y a partir de las demandas por sobre todo de la comunidad agraria, de poseer un terreno, una propiedad, se configuró algunos tipos de tenencia de la tierra, es decir, cómo poseo la tierra, ¿sí? Y cómo demuestro que soy el dueño de la tierra. Entonces, en México se instituyeron y se estructuraron 3 tipos de propiedad. La pública, ¿sí? La de tipo privado
y una muy especial en México, que es la tenencia de tierra social. La pública, bueno, son aquellos segmentos de terreno en el cual el Estado mexicano es el dueño y por lo tanto no puede ser explotado por privados, ¿sí? Como pueden ser las playas, ¿sí? Las playas son de acceso público, todo el subsuelo, ¿sí? Es propiedad de la nación y solamente pueden ser explotados por privados con un permiso explícito del Estado mexicano, ¿sí? Las minas, por ejemplo, ¿sí? Las minas se les otorga una concesión de unos 5 años de explotación, ¿no? Todo lo que exploten es propiedad de las mineras, pero pues el subsuelo, el terreno es propiedad del Estado mexicano, ¿no? Después es el tipo de propiedad privada, que es lo que nosotros, y sobre todo en el ámbito urbano, es lo que predomina, ¿sí? Las casas donde vivimos. Y para ahí, ese tipo de propiedad sí se paga una tenencia, ¿sí? Pero la tenencia de tierra de tipo social, lo que quiere decir es que las decisiones y la gestión se hacen de manera colectiva, es decir, qué se produce, cómo se produce y para qué se produce, se toma de manera grupal o de manera colectiva, y los dueños de la tierra no necesariamente son los que producen. Y esto imperó mucho antes de 1994, con los ejidos, ¿sí? Entonces, en este tipo social vamos a encontrar todos los núcleos agrarios. En este tipo de tenencia de tierra social es donde se van a producir, ¿sí?, las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Entonces, a partir de la Revolución Mexicana y hasta 1994, ¿sí?, se constituyeron ejidos que van a ser un conjunto de campesinos que van a trabajar grandes segmentos de tierra, y cada campesino tiene una parcela, pero las decisiones de qué producir generalmente se toman en asambleas, ¿sí? Y hasta antes de 1994, si bien tú podías poseer la tierra, podías poner tu casa en tu parcela, ¿sí?, solamente tú podías sembrar en una parcela que se te destinaba, pero no eras dueño, ¿sí?, de la tierra. Hasta 1994 se hizo una reforma de tal manera que los campesinos se les reconociera jurídicamente que son dueños, no solamente que poseen la tierra, que trabajan la tierra, sino que jurídicamente son dueños de la tierra, ¿sí? Y pues esta reforma permitió que se les otorgara un título de propiedad y pudieran vender o comprar tierras, ¿no?, como se hace con las casas. Pero esto no era posible. Además de los ejidos, aquí vamos a tener a campesinos, ya lo dijimos. Vamos a encontrar también en este tipo de tierra social comunidades agrarias, ¿sí? Estas comunidades generalmente van a estar referidas a indígenas, ¿sí?, con un arraigo cultural muy fuerte. El ejemplo más representativo, y quizá ustedes lo conocen, es Wirikuta, ¿no?, que es, digamos, son terrenos de tierra que se destinan a, pues,
tierras ancestrales y ceremoniales de los, se me olvidó el grupo indígena, los huicholes, ¿no? Entonces ahí hacen rituales, huicholes, ¿sí? Etcétera. Lo que quiero destacar es que, aunque aquí vamos a tener muchos individuos, muchos campesinos de manera individual, las decisiones se toman de manera colectiva. Y como se toman de manera colectiva, entonces la administración no va a ser individual, sino generalmente la vamos a encontrar o en un consejo o en una asamblea de ejidatarios, ¿no? De campesinos, etc. ¿Sí? Por esa razón, en una misma unidad económica puede haber muchos terrenos. Cada terreno puede tener uno o varios productores, pero esa no es nuestra unidad de análisis. No es el productor privado o el productor individual. Es la unidad económica con una administración, una sola administración, que puede ser individual o puede ser colectiva. ¿Queda claro? ¿Sí queda claro? Entonces, referimos que a las regresamos. referimos que a las unidades de producción corresponden terrenos sociales solamente por su administración o por la característica de su administración. Pueden ser sociales o pueden ser privados. Ok. Sí, gracias. ¿No? Pueden ser los dos. Pero lo que quiero que quede claro es que no nos estamos refiriendo como unidad de análisis al productor individual o al terreno individual de un solo dueño, ¿no? Y esto es importante porque ahorita lo vamos a ver con los datos, ¿sí? Fíjense, la mayoría de la propiedad en México, estos son datos de 2015 del Registro Agrario Nacional. Vamos a ver si cuadra, si es congruente con los datos que nos da la ENA. Ahorita vamos para allá. Pero fíjense, la mayoría son ejidos y comunidades agrarias. Más de la mitad del territorio está constituido por ejidos o comunidades. Es decir, son grandes proporciones cuya gestión se toma de manera colectiva. No quiere decir que la ENA únicamente recabe datos de ejidos y comunidades, pero sí en su mayoría. ¿Sí? También va a obtener datos de empresas de tipo privado, como en Estados Unidos, ¿no? La gran producción agrícola en Estados Unidos se da por las pequeñas granjas realistas, ¿no? En México no es así. Y bueno, va a haber algunas colonias agrícolas, es decir, asociaciones de pequeños productores privados. ¿Sí? Esto lo vamos a ver mucho en el norte, sobre todo en Chihuahua, ¿no? Los menonitas, por ejemplo, constituyen colonias agrícolas, ¿no? Entonces, ¿queda claro? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra unidad de análisis? Sí, profe. Entonces, si no hay dudas, bueno, ya quedó claro que es un terreno, si es una superficie continua de tierra, generalmente asociado a un productor, pero pueden ser
más, ¿no? Y lo vamos a reconocer por el régimen de tipo de tenencia de la tierra y por lo tanto, pues a ciertos derechos y obligaciones. Y vamos a tener también al productor. Puede ser una persona individual o pueden ser un conjunto de personas, ¿sí? Por ejemplo, una asamblea ejidal. En este caso, la asamblea ejidal sería el productor. Y con lo cual también sería una única administración. Y son los que toman, cuando hablamos de productor, queremos decir que son los que toman las decisiones de qué se produce, cuándo se produce, ¿sí? Para qué se produce, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que nos va a decir, o nos va a indicar que es un productor. Entonces, bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, si no hay dudas, vamos con los datos. Regresemos a nuestra página de INEGI, a la encuesta nacional agropecuaria. Ya revisamos la metodología. Todo este apartado de documentación nos va a arrojar datos muy sintéticos o conceptuales, ¿no? También podemos descargar el cuestionario y algunas infografías, ¿no? O sea, datos muy resumidos, ¿no? Como monografías, ¿no? Entonces aquí pues, son datos, yo no los puedo desagregar, ¿no? Ya son datos agregados. Pero bueno, para acceder entonces a los datos, podemos ocupar una de estas dos pestañas. La gran desventaja de la encuesta nacional agropecuaria es que de manera pública yo no puedo acceder a cada uno de los cuestionarios. Solo me da un ejemplo de cómo podría trabajarse. Si yo quiero trabajar cuestionario por cuestionario, bueno, pues tendría que ir a INEGI a las oficinas y ahí tienen un laboratorio. Sí se puede trabajar con los microdatos, pero tienen que ir a las oficinas. En algunos otros instrumentos de INEGI sí se puede trabajar de manera pública y descargar los microdatos. Aquí no, tendrían que ir a INEGI. Pero tenemos la opción de los tabulados. Damos clic aquí en tabulados. ¿Qué son los tabulados? Son tablas de Excel o pueden ser en otro formato, pero son tablas que ya están estructuradas y están definidas, ya están construidas. ¿Sí? Y lo podemos desplegar por el tema que me interesa. ¿Sí? Y como nos decía la encuesta, pues están a nivel nacional y lo puedo desagregar hasta nivel de entidad federativa. Si yo le doy clic, me va a decir, yo tengo estas tablas disponibles a este nivel de desagregación. ¿Sí? Bueno, para esta sesión solamente vamos a ver datos de la unidad de análisis, es decir, unidades de producción. Bueno, sabemos que la mayoría son ejidos. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Estos son datos del Registro Nacional. Registro Agrario Nacional, vamos a ver si es congruente con el Registro Nacional, la Encuesta Nacional Agropecuaria. Entonces, vamos aquí, le damos clic aquí en tipo de organización. Les va a decir, tengo esta información solamente disponible a nivel nacional. Bueno, vamos a darle aquí a nivel nacional, a ver. Y dice, tengo 3 tablas.
Yo te puedo decir, y a esto les decía que toda la información nos las va a arrojar de acuerdo a la unidad de análisis, es decir, unidades de producción. Entonces, tengo unidades de producción y te puedo decir cuántas hay de acuerdo al tipo de organización que impera o que es predominante en esa unidad de producción. O te puedo decir de esas unidades de producción, cómo están organizadas y aquellos ejidos que tienen sistemas de irrigación. O por el tipo de actividades agropecuarias que realizan. ¿Sí? Vamos a darle a clic aquí en el primero. ¿Sí? Les va a decir dónde lo quieres guardar. Ustedes guárdenlo en la carpeta de su preferencia. Yo aquí ya la tengo descargada. Voy a dar aquí. Las va a descargar. Si ustedes no configuraron su navegador para que les indiquen qué carpeta la quieren, seguramente se los va a mandar a la carpeta de descargas. ¿Sí? Si no la encuentran, búsquenlo ahí en descargas. ¿Sí? Entonces, le damos clic, nos va a desplegar. Primera pregunta. A ver, Hugo Jiménez. ¿Cómo podríamos leer esta tabla? Fíjense que de entrada ya hay un inconveniente. ¿Cuál sería el inconveniente ahí? ¿Cómo podrías leer la tabla, Hugo? Por porcentajes, ¿no, profe? ¿Porcentajes de qué? De cada variable. A ver, por ejemplo, ¿cómo leeríamos este 5.22%? Sí, es el 5.22% de sociedad de producción. Cerca, pero no. Acuérdense qué es lo que está midiendo. ¿Cuál es la unidad de análisis? A ver, Víctor. A ver. A ver quién estaba ahí. Ayudando. Yo, Santiago Muñoz. A ver, Digo que por Santiago. tipo de organización. ¿De qué? ¿Entre productores? No, de productores no. Dijimos que productores no es lo que le interesa, sino unidades de producción. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, del total de unidades de producción, nos va a decir, por eso les decía, todo va a estar referido a unidades de producción. Del total de unidades de producción, 65.20 son ejidos. Es decir, si es congruente, ¿no? Con lo que nos decía el Registro Agrario Nacional, que la mayoría son ejidos. Bueno, ¿cuál es el inconveniente aquí? Yo puedo saber el porcentaje, pero no puedo saber, o por lo menos no me dice la tabla, los absolutos, ¿no? El número, ¿cierto? Pero lo podemos saber o no lo podemos saber, con lo que hemos visto. A ver, Evelyn. Evelyn dice que sí. Bueno, primero necesitaríamos saber el total de unidades de producción que se están tomando en cuenta. ¿Y eso lo sabemos? Bueno, tú dices ahora que no, pero Dari dice que sí. Sí, en la presentación venía. Exactamente, en esta no.
exactamente, ¿sí? Nuestra muestra. ¿Cuál tomamos en cuenta? ¿Este dato o este dato? La muestra. La muestra, ¿no? En realidad podemos tomar las dos. Les voy a explicar por qué. Si yo tomo la muestra, de hecho aquí lo tengo repetido. Bueno, todos están aquí, todos están en el Excel. Bueno, yo copié aquí el dato, lo pegué. Si se les dificulta, pueden teclearlo, ¿no? 69,124. Esta es mi muestra. Pero yo también puedo esto desglosarlo de acuerdo a mi universo. ¿Por qué? Voy a copiar. Fíjense, me pone la cruz. Tengo que seleccionar primero la celda. Clic derecho. Y le doy aquí en mantener formato o pegar o control V, como ustedes prefieran, ¿no? Voy a quitar los espacios porque Excel no reconoce los espacios, ¿no? Vamos a darle aquí para que sea más claro. Exacto. Este 100%, bueno, puede ser la muestra, pero como encuesta va a ser una representación de mi universo. Es decir, por eso seleccioné esta muestra. Porque esto me va a arrojar datos de cómo se comporta mi universo. Es decir, estos porcentajes que me arroja mi muestra también son válidos para mi universo. ¿Sí? Entonces, yo con este total, yo ya puedo saber aquí, puedo sacar los absolutos. ¿Cómo los sacaría? ¿Alguna idea? A ver, Edgar Domínguez. Vieron una regla de 3, ¿no? En secundaria o en prepa vieron regla de 3. Sí. Ahí va. Para utilizar Excel, siempre me va a pedir o que introduzca los datos o introduzca fórmula. Si yo quiero introducir fórmula, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar igual. Un igual le va a decir a Excel, quiero una fórmula. Entonces, ustedes ya conocen la regla de 3, ¿no? A ver aquí. No se va a poder aquí. Bueno, una regla de 3, ¿qué quiere decir? Lo puedo sacar de dos formas. Esto
Mi 100% lo voy a multiplicar por el porcentaje, pero voy a recorrer el punto decimal. 2 lugares. Entonces lo voy a multiplicar por 0.0543. ¿Puedo hacer eso? ¿Se entiende qué es lo que hice? ¿O no? ¿Sí? Convertí este porcentaje a decimales. Y voy entonces a multiplicar mi total por este porcentaje convertido a decimales. Esa es una forma. Recorren 2 lugares hacia la izquierda el decimal. Voy a hacerlo más grande. Vamos a decirle ahí está. Entonces, de estos 69,000, que es mi muestra, 3,000 dijeron tener un tipo de organización. ¿Sí? Esto en absolutos. Esto de acuerdo a la muestra. Pero yo sé que esta muestra me va a decir también cómo se comporta mi universo. Entonces, pues hago lo mismo. ¿Sí? Esto lo voy a multiplicar por mi porcentaje convertido a decimales, 0. Entonces 0.543. ¿Sí? Recorrí mi punto 2 lugares. Vamos a copiar el formato. Entonces, de acuerdo al diseño de la encuesta, mi universo me diría que son 198,892 unidades que tienen organización. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer con estos. Ahora, este 65.20%, ¿a qué se refiere? Solamente a este 5.43%, no al total. ¿Todos bien hasta ahí? ¿O Sí. no? Todos estos datos que siguen, todos estos porcentajes van a estar referidos solamente a las unidades de producción con organización. Pero pues yo ya saqué aquí cuáles tienen organización en absolutos. Entonces, pues puedo hacer lo mismo. ¿Sí? Puedo hacer lo mismo. Multiplico ahora este total por el porcentaje. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, si quieren de tarea, saquen estos datos nada más. Y me interesa más es que exploren los demás tabulados. ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima sesión? Vamos a hacer lo mismo, pero con los conceptos que ya se vieron en clase.
crédito, préstamo, tecnologías, sistemas de irrigación, mano de obra. Vamos a ver a qué se refieren conceptualmente y vamos a ir a los datos. Y entonces ahora sí, saquen ustedes sus propios cálculos y van a empezar a describir los datos. ¿Se entiende qué es lo que vamos a hacer la próxima clase? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas Profesor. hasta aquí? No, profe. No, ninguna. ¿Vamos Claro. bien? Sí. Exploren, por favor, el portal de INEGI. ¿Sí? Si se les dificulta Excel, pues vean algunos tutoriales. De todos modos, vamos a ir lento con el Excel. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Muchas gracias.